Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Pérez de Libre Estado. Vamos a hablar aquí un poco de las novedades que hay con respecto a la presentación del modelo 720 y el 721. Esto sería, tienen que presentarlo todas las personas físicas y jurídicas que sean residentes fiscales en España, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ha habido algunos cambios debido a que, bueno, la justicia europea tumbó el antiguo 720 debido a, vamos, tumbó dos partes en concreto del modelo 720, el resto sí que sigue siendo vigente. Y entonces aquí quiero a continuación explicar un poco las novedades y cómo presentarlo y demás, o en qué casos hay que presentarlos. Entonces, bueno, aquí vemos dos columnas, lo que sería el modelo 720 antiguo y las novedades que hay en el 720, así como el nuevo modelo 721. ¿Vale? El modelo 721 finalmente este año hay que presentarlo sobre la renta del ejercicio 2022 y en principio se supone que tendrá que presentar para la renta del 2023 ya el año que viene, el 2024. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué decía este modelo, el 720? ¿A qué personas afectaban? Bueno, pues a los residentes fiscales en España, ya se fuesen personas físicas o jurídicas, es decir, sociedades o individuos, que fuesen residentes fiscales en España, es decir, que el individuo que pues permaneciese más de 183 días al año en España o tuviese su centro de intereses vitales, sociales y económicos en España. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿en qué casos había que presentarlo? Bueno, pues si se dividía en tres bloques y si en cada uno de ellos tenías más de 50.000 euros en el extranjero, había que presentarlo. No en conjunto, sino por cada bloque. ¿Vale? Es decir, se veían afectadas las cuentas bancarias en el extranjero, eh, las acciones, en fin, fondos de inversión, derechos, etcétera, o inmuebles. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, tenías, no sé, 20.000 euros en una cuenta alemana y 15.000 euros en un broker extranjero y no sé, un garaje en Francia por valor de 30.000 euros, pues en ese caso no había que presentarlo, ¿vale? Porque no es en conjunto más de 50.000, sino por cada bloque. Por otro lado, eh, hay que presentarlo, había que presentarlo eh, si el valor de esas acciones o de esos inmuebles supera los 50.000 euros, pero no tiene que ser todo nuestro íntegramente, ¿vale? Aunque tuviésemos un 1 o un 2% del derecho de esa cuenta o, en fin, o de esas acciones o esas empresas, ya también hay que presentarlo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué información hay que dar? Pues bueno, dentro de las cuentas bancarias, pues evidentemente el número de cuenta y demás, el banco y el saldo a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre. En las acciones lo mismo, si tenemos acciones en el extranjero, pues a través de brokers extranjeros, pues el saldo a 31 de diciembre del valor de cotización y bueno, pues también lo mismo el valor liquidativo en caso de tenerlo en fondos extranjeros, en fin, seguro, ¿no? Rentas obtenidas del extranjero, todo eso habría que declararlo. Y por otro lado, pues los inmuebles, ¿no? Pues viviendas, garajes, oficinas que tengamos en el extranjero, pues ahí la fecha y el valor de adquisición. Y esto había que declararlo aunque no hubiese ganancias patrimoniales, ¿vale? Es decir, simplemente, aunque tuviésemos un, no sé, dinero que no genere intereses ni nada, hay que declarar el 720. Por otro lado, evidentemente, si has obtenido plusvalías en el extranjero, esas tienen que ir, pero en la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, bueno, eso era como estaba. De hecho, eso sigue siendo igual. Eso no se ha tumbado, esa obligatoriedad de declarar eso. Lo que sí que ha cambiado son los siguientes puntos, ¿no? Bueno, por otro lado, si ya se declaró el modelo 720 anteriormente, en otros ejercicios, hay que volver a rellenarlo, a declararlo, si, bueno, pues si ya no disponemos de más de 50.000 euros en extranjero, en cualquiera de estos bloques, cuentas bancarias, inmuebles, etcétera, o si ha habido un aumento en el valor
superior a los 20.000 euros, ¿vale? Pues en lugar de 70.000 euros en una cuenta francesa, pues ahora tenemos 100.000. Bueno, pues entonces habría que volver a declararlo, ¿vale? Si no ha habido cambios en ese sentido, pues no habría que volver a declararlo. Bien, y entonces, ¿por qué se lo tumbó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Luxemburgo? Pues lo tumbó por estos dos puntos de aquí, ¿no? Por las sanciones desproporcionadas y porque no prescribía ese delito. Entonces, bueno, sucedía que si no presentabas este 720, pues bueno, era totalmente de locos, sanciones que llegaban hasta el 150% de lo no declarado y luego, bueno, pues multas de 5.000 euros por cada dato, conjunto de datos omitido o que fuese incompleto, inexacto, falso, con un mínimo de 10.000 euros, ¿no? de multa. Y luego, pues aparte, 100 euros por cada dato, conjunto de datos declarado fuera de plazo. ¿Vale? Y bueno, pues decían, se sacaron de la manga la agencia tributaria que este delito fiscal pues no prescribía. Y bueno, esto la Comisión Europea le estuvo muchos años detrás de España, pero bueno, España, la agencia tributaria como siempre, pues lo ha tratado de prolongar al máximo para que la gente pues tuviese miedo, lo declarase y aflorase todo ese dinero ubicado en el extranjero, ¿no? Pero bueno, ya finalmente el año pasado esto se tumbó y ha habido algunas novedades, ¿no? Entonces aquí en la tabla de la derecha pues vemos un poco resaltado en amarillo las novedades. El modelo 720 pues sigue vigente y se ha creado uno nuevo, ¿vale? Pues en la ley 11/2021 del 9 de julio, que insisto, todavía no está en vigor, entrará en vigor para el ejercicio fiscal 2023 y para declarar en el 2024. Pero el 720 sí que hay que seguir declarándolo como hasta ahora. Entonces el 721 lo que se incluye, que antes no estaba, era el tema de las criptomonedas, ¿no? Que llevan ya bastante tiempo detrás de poder enganchar ahí a los criptoinversores. Entonces, bueno, en este 721, pues lo que va a suceder, que no está aprobado, pero bueno, en principio, tal y como está la cosa a día de hoy, pues habrá que declararlas, la tenencia de criptomonedas en el extranjero. Bueno, pues aquí hay que declarar algo más, hay que declarar pues cuántas se han tenido las compras desde el 1 de enero, digamos, hasta el 31 de diciembre, el valor, la diferencia en todo el año. Y luego así también habría que declarar pues, las que se han recibido y las que se han enviado, ¿no? Las que se han intercambiado. En principio, esto afectaría a las criptomonedas que están en el extranjero, es decir, en exchange, que se ubiquen en el extranjero. También, de forma algo absurda, bueno, si las tenéis en frío, en un ledger, y eso está en el extranjero, no sé, lo tiene custodiado algún familiar vuestro que viva en donde sea, se supone que también se tendrían que declarar, pero claro, eso es bastante absurdo y además que es muy difícil de comprobar, ¿no? De verificar por ellos. Si las tienes en frío y tú vives en España y está el ledger todo, las claves, todo está en España, en principio no habría que declararlo. Y tampoco, bueno, tampoco hay que declarar si están exchange españoles, porque ya ellos van a enviar esa información de forma automática a España, a la Agencia Tributaria Española. Entonces, bueno, sería para criptomonedas ubicadas en principio en el extranjero. En principio, todo esto luego, bueno, puede cambiar, pero así está a día de hoy. Y el 720, bueno, pues no hay cambios, ¿no? Obligatoriedad de declarar, pues eso, si se tiene más de 50.000 euros en el extranjero, pues también lo mismo. Cuentas bancarias, acciones o inmuebles, eso no ha cambiado nada. Y si se hizo también anteriormente, pues lo mismo. Hay que volver a declararlo si el valor patrimonial pues, ha aumentado en más de 20.000 euros o si ya no procede. Rellena el 720 porque ya en lugar de 50.000 euros en el extranjero, pues en una cuenta bancaria en el extranjero tenemos menos de eso, ¿no? O en acciones, etc. Y ahora, lo que ha cambiado del 720 es estos dos aspectos aquí, ¿no? El tema de las sanciones, que ya no son tan desproporcionadas, y estas sanciones pues se supone que aplicarán tanto al 720 como al 721.
que será pues, bueno, de 200 euros por no presentar el modelo y de 150 por presentarlo de forma incorrecta. Por otro llado, la prescripción ya no prescribe, ya sí que prescribe, y esto pues sería como cualquier falta o delito fiscal, ¿no? Es decir, a los 4 años las faltas fiscales, hasta 120.000 euros no declarados, y más de 120.000 ya sería delito fiscal, y esto prescribe a 5 años, y delito fiscal grave prescribe a los 10 años si se ha defraudado más de 600.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿qué sucede ahora? Pues mucha gente también, muchos clientes nos preguntan, bueno, entonces, pues claro, ya no sé qué hacer y demás, porque claro, las sanciones tampoco son tan grandes. Eso ya ahí tenéis que valorarlo vosotros. Hay mucha gente que ya con estas nuevas sanciones pues prefiere no presentarlo. Porque, bueno, el problema de presentarlo, claro, es que ya le estás dando toda la información a la agencia tributaria y, bueno, pues si el día de mañana cambian las normas o los impuestos y demás, pues oye, ya saben que todo eso estaba ahí, tenías todo eso ahí y, claro, pues ya, en fin, ya es más peligroso todo, ¿no? Pero bueno, si queréis hacerlo todo bien, hay que presentarlo. Insisto, todo esto es independiente de si tú has tenido plusvalías de capital, que eso tienes que declararlo como ganancia de capital, como renta de capital en el IRPF, ¿no? Es decir, si has comprado, no sé, bitcoins a 20.000 y las vendiste a 40.000, pues esos 20.000 de ganancia de capital tributaría en España pues entre un 19 y un 26%, ¿vale? Por renta del capital. 19% para las ganancias hasta 6.000 euros, 21% de 6.000 entre 6.000 y 50.000, el 23% entre 50 y 200.000, y actualmente se paga el 26% para ganancias superiores a los 200.000 euros de la renta del capital. Y esto lo van a ampliar al 28%, lo van a subir al 28% este último tramo. En fin, estos serían los modelos. La presentación es obligatoria de forma telemática antes del 31 de marzo, ¿vale? Y luego, aparte del modelo 721, hay un par de nuevos modelos, el 172 y 173, pero esto solo afecta a las empresas proveedoras, ¿no? de criptomonedas, pues los exchanges, los wallets, operadores de criptomonedas, en fin, servicios de salvaguarda, claves criptográficas, etcétera, ¿vale? Pero no digamos a las personas físicas que tienen criptomonedas en España. Entonces, bueno, con esto, pues claro, ya van ampliando el cerco para tenernos cada vez más controlados. También las cripto, que era un poco lo que hasta ahora pues tenía uno un poco escapatoria. ¿Y qué hacer, no? Pues para aquellas personas que sigan viviendo en España y, bueno, pues hayan tenido muchas criptomonedas o hayan invertido bastante pronto y tengan importantes plusvalías no realizadas, ¿vale? Plusvalías latentes, pues bueno, tenéis que decidir vosotros qué hacer, ¿no? Si presentarlo o, vamos, lo que es casi lo mejor es dejar de ser residente fiscal en España. Simplemente, pues eso, no pasar 183 días al año en España y sea un país que no sea considerado paraíso fiscal por España, dentro del listado de paraísos fiscales, porque si te vas a un país de esos tienes que seguir contribuyendo en España durante los 4 años siguientes, vamos, el año en curso más los 4 siguientes, y aparte está sujetos a todas las normas españolas, es decir, del 720 y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, lo ideal es irse, nosotros os podemos ayudar en eso, podéis perfectamente, vamos, os ayudamos a confeccionar vuestra situación de forma que incluso no tengáis ni que declarar ni pagar impuestos en ningún país, ¿no? Si se estructura debidamente, eso ya depende de cada caso, de a qué os dediquéis y demás, pero hay muchos países en donde no se pagan a impuestos, incluso en donde no hay que declarar estas plusvalías de capital y demás. Entonces, todo mucho más sencillo. Aún así, luego podéis pasar hasta 6 meses en España, siempre y cuando, pues bueno, ya hay que hablar más detenidamente, ¿no? Pero hay que cuidar ciertos aspectos como la vivienda habitual, no tenerla en España y demás, pero bueno, eso ya durante una consulta que podéis contratar en nuestra página web os lo podríamos explicar de forma detallada, adaptado a cada caso, ¿no? Porque cada caso es un mundo y bueno, pues hay que ver cada caso de forma individual, ¿no?
Bueno, pues tan solo recordaros que en principio eso es obligatorio declarar, tanto el 720 como el 721, y que si no lo haces, te expones a esas sanciones. Pero si no lo haces, si decides no hacerlo, pues hombre, lo ideal es que te informes bien de cuáles son los mecanismos de intercambio de información existentes en España, ya sea automáticos o manuales, ya sean los convenios, ya sean el Common Reporting Standard, para, bueno, ya que si lo vas a querer ocultar, pues que por lo menos hazlo bien, ¿no? En este sentido, ya os adelanto que próximamente vamos a sacar un nuevo curso que va a tratar un poco de eso, de cómo permanecer en el anonimato. ¿Vale? Es algo que no es que recomendemos, nosotros preferimos hacer las cosas 100% legal y demás, pero bueno, siempre hay gente que por lo que sea, pues no puede salir de su país y demás, pero tampoco quiere estar en el radar de la agencia tributaria y demás, y bueno, pues bajo su propio riesgo puede decidir no declarar todos los bienes que tenga en extranjero o las ganancias que haya podido realizar. Bueno, pues para todos ellos, insisto, próximamente vamos a sacar un curso, así que nada, estar atentos y lo dicho, nos vemos en la próxima. Un saludo.